al puerto donde se halla la barca de oro que debe conducirme. Yo ya me voy, solo vengo a despedirme. Adiós, mujer, adiós para siempre, adiós. No volverán mis ojos a mirarme, ni tus oídos escucharán mi canto. Voy a aumentar los mares con mi llanto. Adiós, mujer, adiós para siempre, adiós. Este día 30 de noviembre, queridos hermanos, último día del mes de noviembre, celebramos en la iglesia la fiesta de San Andrés Apóstol. Y en esta fiesta de San Andrés Apóstol hemos escuchado en el Evangelio el relato del llamado que Jesús hace a sus discípulos. Nos habla de el mar de Galilea, de los hermanos Simón, llamado después Pedro, Andrés, a quien celebramos hoy, los cuales estaban echando, dice San Mateo, las redes al mar porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Estas palabras del Evangelio, y en este día en el que celebramos el 7º aniversario de la partida de nuestra madre, de nuestra mamá Virginia, se me vienen muchos recuerdos a la mente, a la cabeza. Y uno de los principales recuerdos que se me vienen a la cabeza es cuando yo escuchaba, cuando iba a la misa allá en mi pueblo y escuchaba estas palabras que hoy acabamos de escuchar en el Evangelio: vengan y los haré pescadores de hombres. Yo esas palabras siempre las sentía como que me llegaban, quién sabe hasta dónde. Porque desde que era adolescente, su seguro servidor sentía el llamado de Dios al sacerdocio, y muchas cosas que escuchaba yo en la misa, en la palabra de Dios, me impresionaban mucho, me impactaban mucho, me jalaban mucho al sacerdocio. Yo no estaba seguro si realmente era un llamado de Dios. Todavía hasta ahorita tengo mis dudas de si realmente Dios me llamó al sacerdocio, ¿no? Pero yo tenía mis dudas, pero estas palabras que escuchaba yo en el Evangelio me sacudían mucho y me sentía jalado o jaloneado por Dios a decirle a Dios que yo también quiero ser un sacerdote, quiero ser un pescador de hombres. Desde mis 14, 15 años yo tenía la intención de irme al seminario, y fíjense que cuantas veces le propuse a mi señor padre, a don Efra, como todo el mundo lo conoce, mi intención de irme al seminario, mi padre siempre se opuso. Él no quería en ese tiempo. Después cambió su manera de pensar, pero en ese entonces él me decía que no. Me decía: yo no quiero tener hijos curas. Así, de ese tamaño me la planteaba, ¿no? Yo no quiero tener hijos curas. Y yo varias veces le hice la propuesta de quiero irme a estudiar al seminario. No, ya te dije que yo no quiero hijos curas. Andaba yo en mis 13, mis 14, mis 15 años. Termina la secundaria, me decía él, y ya platicaremos, ¿no? Después me decía: termina la preparatoria,
y ya veremos, como que me iba llevando, ¿no? ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Me estaba dando largas. Termina la preparatoria, termina la secundaria, y llegó un momento en que yo hasta llegué a pensar pues que no era mi vocación, que era una ilusión de adolescente que se me había pasado, porque de pronto sentí que se me había pasado. Terminé la preparatoria, me regresé a mi pueblo, trabajé un año en la compañía minera de ahí de mi pueblo como dibujante, estuve trabajando, acudía a la iglesia con un grupo de jóvenes, de muchachos y muchachas que tocábamos la guitarra, tocábamos en las misas, nos juntábamos para cantar canciones, etcétera, etcétera. Y en ese momento, de pronto, algo que yo pensaba que ya se me había pasado, que era una ilusión de adolescente que ya se me había pasado, de pronto en ese entonces, ¡rum!, me volvió a entrar ese jaloneo. Yo lo siento como un jaloneo de Dios que me atraía y que me atraía. Y yo cada vez que escuchaba, por eso se me vienen mucho al recuerdo estas palabras del Evangelio, ¿no? Eran pescadores y Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Y yo siempre que escuchaba ahí en la iglesia esas palabras, síganme y los haré pescadores de hombres, yo como que sentía ese como jaloneo, ¿no? Y en esa ocasión, una noche, hablé con mi padre, ya empezaba yo a dar los primeros pasos para irme al seminario, y una noche de agosto, íbamos a entrar al seminario en septiembre, exactamente el 1 de septiembre, y una noche de agosto, en mi casa, en ese entonces, todos cenábamos juntos en la casa, no como ahora que cada quien come donde puede y como puede, y no, nosotros era todos sentados en la mesa a cenar, mi papá en su lugar, yo en el mío, mis hermanos en su lugar, mi mamá en un lado de la estufa, mi mamá Virginia, preparando la cena y sirviéndonos de cenar. Y yo empecé a decirle a mi papá: oye papá, pues es que yo sigo sintiendo ese llamado y yo quiero decirle a usted que me permita irme al seminario. Yo quiero irme al seminario. Y me acuerdo mucho, lo tengo aquí presente, que mi papá me decía: pues es que mira, que esto, que el otro, que aquello. Pues sí, usted dirá lo que usted quiera, es que yo no quiero, yo quiero que seas, ¿qué me dijo? Yo quiero que seas maestro, creo. Le dije: pues sí, pero yo no. Yo quiero ser sacerdote, ¿no? Me dijo: bueno, ya no supo para dónde hacerse, porque yo ya estaba así como que decidido: yo me voy a ir al seminario, me deje usted o no me deje, yo voy a ir al seminario. Entonces mi papá, cuando ya vio que mi decisión era total, me dice: bueno, pues yo siempre me había opuesto a que te fueras al seminario porque pues estabas muy chico, yo pensaba que era algo que traías aquí tú en tu mente, pero que nada que ver, y estabas muy chico y por eso yo no te dejaba ir, pero pues ahorita ya cumpliste los 18 años, se supone que ya eres mayor de edad, se supone que ya sabes lo que quieres, y si tú quieres escoger ese camino, adelante. Nada más si te digo una cosa: yo no tengo con qué sostenerte en ese estudio al que tú vas a entrar, porque tengo entendido que esos estudios son muy caros, yo no te puedo pagar ese estudio que tú quieres hacer. Y mi mamá, por eso me acuerdo de mi mamá, en este día en el que celebramos la misa de su aniversario, mi mamá todo el rato estuvo callada, nomás parando oreja, moviendo las cacerolas y cocinando y sirviendo, pero parando oreja, ¿no? Ella no decía nada. Y cuando mi papá dijo: nomás que yo sí te digo, yo no tengo con qué sostenerte en esa carrera, esas cosas son muy caras,
y yo no te puedo sostener. Eso sí te lo digo. Como que ya fue el último intento de mi papá de frenarme, ¿no? Yo te digo, yo no tengo con qué pagarte eso. Y que brinca mi mamá y que dice, ahí fue donde yo dije, ah, caray, me sacó de onda mi mamá, porque yo siempre supe que tenía una mamá fuera de serie, pero yo no sabía qué tanto, ¿no? Porque en ese momento dice mi mamá, usted no se preocupe por eso, le dijo a mi papá, usted no se preocupe por eso, por dinero. Aunque yo tenga que pedir limosna, voy a pedir limosna, pero mi hijo va a entrar al seminario. Y yo, ay, caray, ¿no? Yo siempre supe que tenía una mamá muy especial, pero hasta ese día supe qué tan especial era doña Virginia. Así la conocen en mi pueblo como doña Virginia, o también le decían la chata, ¿no? Mi mamá me dejó impresionado y efectivamente, ciertamente que mi mamá no tuvo que pedir limosna para sostenerme en el seminario, no, pero sí tuvo que entrar a trabajar. Ella se puso a trabajar para poder tener para las colegiaturas y para todo lo que se ofrecía, ¿no? Y pues yo me acuerdo mucho hoy al escuchar en esta fiesta de San Andrés y al escuchar este evangelio en donde Jesús invita a los pescadores a ser pescadores de hombres. Yo los invito, vengan y síganme, yo los haré pescadores de hombres. Y siempre que escucho esas palabras, yo no luego me remonto a mis años de adolescencia, cuando yo escuchaba esas palabras y sentía esa como llamado, esa como tensión de parte de Dios, ese jaloneo de Dios que me llamaba a irme al seminario, ¿no? Y yo hoy me acuerdo mucho en este día en el que celebramos el 7º aniversario de la muerte de nuestra mamá, de doña Virginia. Yo hoy recuerdo mucho esa ocasión en que yo me di cuenta de la clase de mamá que Dios me había dado. Siempre supe que mi mamá era alguien muy especial, pero nunca como ese día. Ese día que ella no habló nada, no dijo nada, ella aparentemente estaba distraída, cocinando, moviendo las cucharas, los sartenes, sirviendo. Y cuando mi papá dijo, nomás sí te digo yo una cosa, yo no tengo dinero para mantenerte en esa carrera, esas cosas cuestan mucho, yo no te voy a poder pagar. Y brinca mi mamá, diciendo, usted no se preocupe por eso, aunque sea pidiendo limosna, pero yo sostengo a mi hijo en el seminario. Ese día dije, wow, de veras que Dios me regaló una mamá muy, muy especial. Y ciertamente no pidió limosna, gracias a Dios que no, pero sí tuvo que trabajar mucho para poderme pagar las colegiaturas del seminario. Y hoy, en este día en el que la recordamos, junto con mis hermanos, a nuestra mamá, pues les quería compartir esta pequeña historia de mi vocación sacerdotal y de la postura de mi mamá, que ella dijo, cueste lo que cueste, pero si mi hijo se quiere ir al seminario se va a ir. Yo le doy gracias a mi mamá en esta misa, le doy gracias a Dios primeramente y le doy gracias a mi mamá porque siempre fue una mamá muy especial. Queridos hermanos, así como estamos sentados,
vamos a pasar a la parte final de nuestra misa. Muy cerca de mi ocasa, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi triste camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las hieles o la miel de las cosas, fue porque en ella puse hiel o mieles sabrosos. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mi lozanía va a venir en invierno, mas nunca me dijiste que mayo fuese eterno. Y allí sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas. Y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amén. Fui amado. El sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Que descanse en paz nuestra hermana Virginia González de Chávez. Un aplauso para ella. Muchas gracias al Padre Cuco. Hoy, jueves, no vamos a tener la hora santa. Los invitamos, mis hermanas trajeron un chocolate y un pan, un pancito, para si gustan acompañarnos. Vamos a pasar aquí al salón, acá adentro, los que gusten acompañarnos pues a recordar a nuestra mamá con ese aperitivo, esa pequeña merienda. Y a todos les agradecemos por su presencia en esta misa en recuerdo de nuestra mamá. Muchas gracias a todos y los invitamos a pasar acá al salón de adentro de nuestra capellanía para invitarlos un chocolate y un pedacito de pan. Muchas gracias a todos. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio, a ti que te llegaste en tu vientre dolor y cansancio, a ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar, a ti rosa fresca de abril, a ti mi piel que di, a ti te dedico mi canto, mi ser, mis victorias.
sus brazos, y el redil volvió, curó sus heridas, la tomó en sus brazos, y el redil volvió. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ella la luz eterna. Descansa en paz, así sea.